Así como existen los machirulos que destratan a una mujer, existen también, para mí, la femirula. No sé si existe la palabra, pero por ahí es un neologismo que acabamos de inventar, ¿no? Si hay un machirulo, que es un macho que se comporta como una feminista que exagera, para mí es una femirula. Para mí es una femirula. Femirulas, el aire que te hace falta. Acompañadas, muchas, plurales, las hijas políticas, singulares, colectivas y familiares, son las que cambiaron la historia. Porque discutieron en las mesas de sus casas, en la calle, en los colegios y en los colectivos. Porque llevaron su pañuelo verde en las mochilas como un signo de empoderamiento, de complicidad, de valentía, de protección y de identidad política por la posibilidad de interrumpir el embarazo fuera de la clandestinidad, pero también como un símbolo más amplio de su libertad, sus derechos y su goce. Luciana Pecker, periodista y escritora. Bienvenidos, amigues, capítulo número 8 de Femirulas, y en esta ocasión la temática es juventudes. Para este programa entrevistamos nada más y nada menos que a Ofelia Fernández. Es activista, política argentina, y el año pasado se convirtió en legisladora de la ciudad de Buenos Aires. Tenía 19 años, Ofelia, en ese momento, y eso la hizo la legisladora más joven de toda América Latina. Junto con Ofelia, la intención de este capítulo es analizar cuál es el nuevo rol que ocupan los jóvenes en la política, en la militancia y en el feminismo. La generación del 2000, que es la generación de Ofelia, por ejemplo, marca muchas diferencias con respecto a las generaciones anteriores. Los jóvenes se empiezan a interesar por cuestiones políticas, feministas, ambientales, y construyen todo eso de una forma totalmente nueva. No están repitiendo formas, porque las formas viejas no les prestan atención a las cuestiones que a ellos y a ellas les importan. La política representativa ya no representa a los jóvenes, y es por eso que se generan nuevas formas de articulación con una juventud organizada, dispuesta a romper los esquemas tradicionales. Les doy la bienvenida, capítulo número 8 de Femirulas, Juventudes. Siempre hablamos de la importancia de que los jóvenes estén involucrados en la política porque traen otra mirada alternativa a la de la construcción política tradicional, y es por eso que le preguntamos a Ofe cuál es esta óptica novedosa. Creo que el despliegue de los jóvenes en relación a la política preexiste a la experiencia institucional. Creo que cualquier momento de gran transformación en nuestra historia tuvo una profunda intervención de los más jóvenes en ese momento determinado. Creo que yo me formé también en ese sentido, al calor de formación política, crecimiento, ejercicio, intervención, movilización, y que básicamente la búsqueda ahora es la de que la militancia no tenga que darle respuestas a la política institucional, sino la política institucional a la militancia, y para que ahí estén establecidas las prioridades en la agenda de estos jóvenes y estas jóvenes, tiene que haber jóvenes ahí, para decirlo en primera persona, para establecerlo como trazo prioritario, y porque agendas como la agenda feminista, la agenda ambiental, son viejas y nuevas, pero nuevas en tanto a su masividad, y nuevas para esta política tradicional que tiene que abrir la cabeza a quienes venimos discutiéndola y poniéndole el cuerpo hace ya bastante tiempo. Así que creo que tiene que ver con eso. No se puede sintetizar, se traen muchas cosas, pero creo que la esencia de la búsqueda es esa. Bueno, Ofelia lo dice muy clarito, ¿no? Que la militancia no le dé respuestas a la política, sino la política a la militancia. Y este me parece que es el poder que tienen las calles, y este es el poder que puede tener la juventud organizada. Creo que el poder no está en que sean jóvenes, sino
que sean jóvenes y que puedan masificar ese reclamo de la forma en que lo hacen. Para mí, un ejemplo que se me viene al toque a la cabeza cuando escuchaba su respuesta es el aborto legal, seguro y gratuito y todo lo que se generó, tanto cuando se logró la media sanción como cuando no se logró que sea ley, pero el Congreso y a lo largo y a lo ancho de todo el país, cómo la juventud organizada marca un antes y un después, porque vos estás votando por una ley que puede cambiarle la vida a cientos y miles de personas y abajo tenés a pibas militando por eso. Antes no pasaba eso, creo que ahí se marca la diferencia. Pibas que tal vez faltaron al colegio por estar ahí. Completamente, Nati. Y aparte, también escuchando a Ofelia, pensaba en la necesidad que existe de que estas voces jóvenes traigan reclamos que quizás antes no existían o no les daban prioridad, como puede ser la agenda ambiental. O sea, lo dijo muy claramente ella, y me parece súper importante eso, porque quizás es algo que la política tradicional no se metía, ¿no? Como que no era territorio, y los jóvenes lo traen con esta mirada fresca de, loco, nos involucramos en todos los aspectos de nuestra sociedad, y es uno de los aspectos, y hace falta que lo revisemos y que tomemos políticas al respecto, ¿no? Me parece súper necesario. Es tremendo cómo hablamos de todas estas cuestiones y hablamos de lo importante de que Ofe, por ejemplo, ahora esté como legisladora en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como diputada, con tan solo 20 años, y la cantidad de análisis que se pueden hacer al respecto. Y Ofelia es la única legisladora en un rango etario de ¿cuánto? Un promedio que será 45 años, más o menos, pónganle. Bueno, qué importante que es que los jóvenes estén en la escena política, porque digo, acá hay una sola que nos está representando, digamos, a las juventudes, y que tiene que cargar con todos los reclamos de la juventud en sus hombros, y hay una cantidad de cosas que no alcanzan para que una sola persona pueda estar ahí haciéndole frente. Entonces, ahí es donde creo que aparece la importancia de que seamos miles los que en algún futuro podamos llegar a estar en la escena política. Lo que hicimos fue consultarle a Ofelia si todo esto que nos comentaba también se puede aplicar para los pensares de los feminismos. Bueno, claro que sí, el feminismo lleva mucho tiempo de historia, un par de años de masividad, pero la política aún no llega a establecer con el nivel de prioridad que nosotras soñaríamos al trazo de políticas feministas. Pero lo que sí hay ahora es compañeras feministas para ejercer esa presión, porque al mismo tiempo del otro lado, por supuesto, hay un lobby conservador y reaccionario que está mostrando cada vez su cara más agresiva, y ahí también el desarrollo de nuestra fuerza será decisivo para ver qué tanto logramos ganar esa pulseada, ¿no? Y creo que ahí tenemos como garantía a muy valiosas compañeras. Creo que hoy se está poniendo en evidencia no solo a compañeras que son grandes referencias para el feminismo como una porción de las ideas, sino en el ejercicio de la política de cosas que ni siquiera una vincula rápida o automáticamente al feminismo, pero que en definitiva lo son, porque tienen que ver con cómo se le inscribe y se inscribe en esa perspectiva el desarrollo de lineamientos que capaz parecen ser de otra área. Hay compañeras muy valiosas en la gestión, compañeras muy valiosas en lo legislativo, y eso es producto, bueno, de otra lógica de construcción política, pero que todavía tiene muchos desafíos por delante, y esos desafíos podremos llevarlos adelante en tanto y en cuanto el movimiento siga teniendo la fuerza que tiene, no solo en esas instituciones, sino por sobre todas las cosas en las calles y en los espacios de encuentro. Creo que queda más que claro, como decía recién Ofe, que los jóvenes vienen a traer la frescura de la calle. O sea, me parece fundamental linkearlo, y es algo que vamos a estar hablando después spoiler alert, en la sección cultural, que como decía Nati recién en la presentación, ¿no? Los jóvenes se interesan, estos jóvenes del 2000 se interesan por la política y se interesan por la escena pública. Me parece que en realidad no es que se interesan, no, se vuelven a interesar. Hubo una juventud que en algún momento estuvo muy metida en esa vida pública y política, que durante un largo periodo de la historia de nuestro país lamentablemente se silenció, y que hoy vuelven a hacer escena en las luchas y en los pedidos. Entonces, esta masividad que, por ejemplo, dice Ofe, que vuelve a tener el movimiento feminista, por ejemplo, con el aborto y demás, como ella dice, estas compañeras que están ahí poniendo la cara, quizás la están poniendo hace un montón de tiempo. Digo, la campaña del aborto tiene muchos años en su pedido, y que hace, desde 2015 para acá,
tienen una notoriedad. Bueno, esa es la fuerza que viene a traer la juventud en la escena pública y política, ¿no? Es avasallante, no para de pedir lo que sabe que le corresponde, y eso me parece fundamental que exista y que tengan el lugar que están teniendo. Y creo que Ofelia, ocupando el lugar que está ocupando, está abriendo un portón. Aparte me parece que es fundamental el tema del lugar que ocupa Ofelia, porque a veces uno puede caer en la idea de subestimar ciertas cuestiones o caer en esta onda de la gente que dice pero tiene 20 años o no tiene una carrera universitaria terminada o un montón de cosas que sabemos que se le critican, y sin embargo es muy zarpado cómo su figura representa tranquilidad para muchas de nosotras y para muchos compañeros, y también la idea de tener un nexo, como puede ser Ofelia como figura pública, entre las calles y las oficinas y la burocracia que sabemos que está ahí, a la que muchas veces sentimos que no podemos llegar. Entonces me parece que el rol que viene a ocupar Ofelia hoy en día es sumamente fundamental y clave para la escena política actual. Es que, Iro, como decías vos recién, esto de los cuestionamientos que se le hacen, yo creo que hay como una mamushka, digamos, ¿no? Como si ya es difícil establecer la agenda feminista en la política, si cuesta que desde el Estado se piense a todos los ámbitos atravesados por una perspectiva feminista, el triple de difícil es que los jóvenes sean los que reclaman estas cuestiones, o sea, es la agenda política feminista, ¿no? Que la agenda feminista esté en la agenda política comúnmente, digamos. Eso ya es difícil. Después que el reclamo ese lo haga una mujer, o el triple de difícil. Y después que esa mujer sea joven, o sea, la cantidad de cosas con las que tenemos que enfrentarnos para poder establecer estas cuestiones como prioridades. Y eso que ahí muchas veces Ofelia resalta esta idea de que ella es bastante privilegiada, ¿no? Porque también es una piba de capital, blanca, entonces cuánto más difícil y cuánto más mamushka sería si aparte tuviera un montón de otras cuestiones que puedan llegar a ser más estigmatizadas, podríamos decir, ¿no? Estaba pensando que hay un dicho súper cliché que se escucha mucho de la juventud es el futuro. Y sí, me parece que obviamente la juventud es el futuro, pero también es el presente. A nosotras nos crían diciendo que cuando seas adulto vas a tomar las decisiones, por eso sos el futuro, que todo lo importante va a llegar cuando seas adulto. Y eso es lo que los jóvenes de hoy, las jóvenes de hoy no aceptan. Ellos, ellas son el presente, pero también vienen acá a construir el futuro. Cuando hablamos de jóvenes en la política, no nos referimos necesariamente a que tengan que estar dentro de una ideología o de un partido político, y eso es también una característica importante de lo que llamamos categoría 2000, ¿no? En este programa. Los jóvenes no necesariamente van corriendo a afiliarse a un partido político, sino que a donde corren es a movilizaciones, corren a la militancia, corren a ponerse un pañuelo verde en la mochila. Hay otras formas de organizaciones que se ordenan más en términos de lo que es agenda política que de identidad política. Y cada vez se da más rápido esto. A veces da la sensación que lo que a las juventudes de antes les llevaba años de organización, hoy se logra cada vez más rápido. Le consultamos a Ofelia qué caracteriza un antes y un después en el activismo de los jóvenes y en la escena política, en su propia experiencia desde cuando empezó a militar hasta ahora. La verdad es que cambiaron muchas cosas. Yo empecé a militar en el 2013, ha cambiado de ahí hasta hoy la etapa política, la etapa histórica. Nosotros somos una generación, la mía es una generación nacida en democracia y en una democracia de expansión de expansión de derechos, de redistribución de la riqueza, de integración regional, de soberanía económica, una serie de factores que tenían además concretamente la intención de tender herramientas y puentes entre la juventud y esa política, ¿no? Y el voto joven, la ley de centro de estudiantes, pero a lo que voy en definitiva es que también en aquel entonces las discusiones eran en relación
a qué matices establecíamos con el futuro que se iba construyendo. Y luego también somos una generación que vio cómo todo eso se cayó a pedazos porque llegó un gobierno decidido a arrebatar ese futuro. Y también digo, la necesidad de caracterizar qué errores también nos llevaron hasta allá para fortalecer la construcción con la que combatamos esa etapa tan trágica que fue el macrismo. Eso como primera diferencia, como la transición de una etapa de expansión a una etapa de recesión, no en lo estrictamente económico solamente, sino en derechos, subjetividades, sentidos que teníamos de un momento a otro, que yo establezco siempre, porque me parece lo más claro, con la relación con el futuro, que era una relación primero propositiva y constructiva y luego de sálvese quien pueda, ¿no? Entonces ya ahí hay una matiz fuerte. Y después una pieza clave es el 2015, digo, el Ni Una Menos como parteaguas y como la apertura de la puerta al feminismo para miles y miles de jóvenes. Pasó a ser algo que en mi escuela, cuando yo militaba, era un tema menor o que se dedicaba la comisión de género a ser un tema esencial de todas las discusiones que se llevaron adelante, a ser el mayor generador de activismo y militancia, porque fue lo que terminó de acercar a muchísimas jóvenes y muchísimos jóvenes a la reflexión en relación al sistema en el que vivíamos y a la necesidad de entenderse militante para enfrentar la injusticia y en esa búsqueda descubrir en la política un terreno de muchísimas oportunidades más para sembrar en muchísimas otras desigualdades e injusticias. Así que bueno, de vuelta, es poco el tiempo que tengo para responder algo tan abarcativo, pero es en buena, si tengo que sintetizarlo sería eso. El hecho básico que menciona, que es que nosotros, los más pibes, nacimos en plena democracia y no en una democracia naciente e inestable. O sea, eso ya nos dio cierta base para poder reavivar la construcción política desde los centros de estudiantes, por ejemplo. Y creo que el gobierno macrista lo que hizo fue sacudir adentro nuestro un montón de sentimientos, porque pensamos que todas esas cosas que ya teníamos aseguradas nunca están aseguradas. Los derechos se defienden todos los días, porque viene un gobierno como el macrista y te los saca. Entonces, creo que lo que nos movía a militar antes era la expansión de todas estas conquistas que menciona Ofe, y después del macrismo fue todo con mucha más bronca, y se convirtió en militar para que esto no vuelva a pasar, para tratar de reconstruir y recuperar todo lo que nos robó el gobierno de Macri. Eso, primer análisis pequeñito así de lo que dice Ofe con el que me quedo. Y después, cuando ella menciona el Ni Una Menos, fue un momento bisagra. Yo me acuerdo que me reconocí como feminista, digamos, en el año 2013 más o menos, por ciertos debates que se generaban en el colegio y por materiales que nos daban docentes muy, muy capas. Y en el año 2015 lo afirmé a la enésima potencia. Me di cuenta que éramos muchísimas las feministas, que el nivel de masividad y de acercamiento al feministas que permitió el Ni Una Menos en Argentina fue tremendo. Y como dice Ofe, marcó una nueva forma de construcción política en donde el feminismo tenía que ser transversal a cualquier otro debate. Estaba pensando también cómo el piso con el que las nuevas generaciones crecen no es solamente haber nacido en democracia, porque por ejemplo nosotras 4 nacimos en democracia y sin embargo la generación 2000 nos saca carrera pero por afano cuando pensamos en todo esto, pero también pienso como en la propia historia con las que nacen estas nuevas generaciones, y no es solo nacer en democracia, es nacer con matrimonio igualitario, es nacer con una ley que te dejaba votar a los 16 si tenías ganas, es nacer con a tu adolescencia vivir una marcha Ni Una Menos, con todo lo que eso implicó. Por ejemplo, la marcha Ni Una Menos del 2015 creo que siempre marca un hito para cualquiera, pero a todas las personas nos tocó en un momento diferente de nuestras vidas. Entonces volvemos a lo mismo, el poder que tienen los jóvenes es que les haya tocado tan pequeños, con tanta fuerza, con tanta masificación, con tantas ganas de crecer, te estás formando, y cuando estás por salir al mundo te das cuenta que vas a salir como feminista. Es diferente darte cuenta que sos feminista cuando medio que ya estás insertada en el sistema. Creo que ahí está la fuerza y el poder que tienen, y que creo que Ofelia es el estereotipo perfecto para entenderlo, porque resume todas esas características, esa fuerza que no te la da la edad, que te la da la formación, que te la da la calle, que te la da la militancia. Me parece que ahí también está la respuesta de por qué decimos que los jóvenes tienen tanta potencia.
Les voy a contar que para este programa volví a releer un poquito un libro que había leído el año pasado que se llama La Revolución de las Hijas, de Luciana Pecker, no sé si alguna lo leyó, que justamente habla de esto, ¿no? Las hijas son las jóvenes, estas hijas de referentes, de políticas, hijas que nacen con todo esto, con todo este piso que les comentaba, pero que tienen toda esta potencia. Y cuando lo releí y mirando algunos capítulos, Luciana cuenta una anécdota de, por ejemplo, un colegio de Chaco, que el año pasado, para el encuentro plurinacional que se hizo en La Plata, generaron un proyecto institucional para ir al encuentro, o sea, no una juntada de amigas, sino que se lo presentaron al colegio, y no solo que se lo presentaron al colegio como proyecto institucional, sino que juntaron toda la plata necesaria para llegar al encuentro, para permanecer en La Plata 3 días y para después volver al colegio, con una madre acompañante, con una profe acompañante, lo convirtieron en una militancia institucional desde un colegio en Chaco. Tal vez una piba del año 2000 me está escuchando y no se sorprende tanto. Yo no lo podía creer cuando me estaban mostrando eso, porque mi secundaria se basaba en otro tipo de discusiones. Sí, en secundaria discutías, pero discutías por cosas muy propias. Era muy difícil encontrar tanta juventud organizada y organizada para una causa colectiva, que no sea el buzo de egresados, ¿no? O sea, medio chiste, medio cierto lo que digo. Es re loco que las juventudes se organicen tan pequeñas para cosas tan importantes. Y de hecho, nosotras 4 hemos estado en el encuentro el año pasado y la cantidad de adolescentes que había en ese encuentro era impresionante. Te pasan las marchas, por supuesto, pero en un encuentro plurinacional te da hasta más impresión todavía. Completamente lo que decís, Nati, yo lo digo, lo que traigo también a colación desde una mirada quizás más ajena, como transitando las escuelas desde el lugar de profesora, digo, son otras las adolescentes y los adolescentes, digo, la manera en la que se plantan para cuestionar la autoridad, no como esa forma de cuestionar la autoridad en la que siempre se los cataloga a los adolescentes como tipo, están en contra de todo porque es la edad de ponerse en contra de todo, sino me pongo en contra porque esto está mal y tengo justificación y tengo argumentos para decir, loco, esto no está bien. Entonces, de golpe cuando vos ves, como decís, esa organización y esa forma de identificar los problemas y encontrar soluciones, vos decís, loco, el futuro está más que cerca. Otra cosa que también me quedé pensando, que decíamos, bueno, los jóvenes también nacimos en democracia, con una base un poco más sólida, es que otra de las cosas que muchas veces juega a favor también es el hecho de las redes sociales. O sea, nosotros nacimos con el pleno manejo de Internet como si, no sé, ya estuviéramos desde la panza usando el teléfono. Digo, como hay una organización ahí también, una cibermilitancia o una organización a través de las redes que creo que es muy característica. Digo, una de las cosas que es característica del Ni Una Menos, por ejemplo, fue que fue autoconvocada. Digo, se empezó a difundir en las redes sociales que iba a haber una marcha y todos dijimos, che, sí, yo voy, y fuimos. Entonces creo que eso también caracteriza muchísimo a la militancia joven y adolescente, que es la capacidad que tienen para linkearse y conectarse a través de las redes y sacar algo súper positivo de eso. Y también creo un poco que, una vez más, como que a veces uno tiende a subestimar ciertas cuestiones o a olvidarse de ciertas otras. No quiero ser autorreferencial, pero bueno, teniendo 10 años más que Ofelia, a veces es como que una en el relato y al escucharla sentís una empatía que no lo podés creer, una admiración que decís, ¿qué carajo pasaba por mi cabeza a los 20 años? Soy una mierda, te empezás a martirizar, bueno, revolvés, hasta que finalmente lográs llegar a algo más positivo y decís, che, loco, esto es realmente admirable y yo no puedo creer que 10 años representen tanto tiempo y tan poco tiempo a la vez. Porque por un lado lo siento totalmente distante y por otro lado me pasa que digo, me siento 100% representada y me encanta esto de que los jóvenes hoy en día tengan intereses colectivos y tengan empatía por la realidad social, que era algo que, vuelvo con esto, no tengo 60 años, tengo 30 años, o sea, y era algo que en mi secundario no pasaba, o sea. Entonces, sí, todo lo que decían ustedes, coincido 100% con todo y me parece, una vez más, como completamente admirable y para replantearnos un millón de cosas.
Me parece que es muy difícil igualmente escuchar a un personaje como Ofelia Fernández y no martirizarte un poquito, porque estamos hablando de una prodigio, es impresionante su habla, su inteligencia, todo como maneja. Creo que es un caso excepcional, por supuesto, también. Pero también creo que hay que entender que la era en la que estamos sucedió obviamente por todo el camino recorrido y de todas las luchas que se vienen, y tocó en este momento. Y el Ni Una Menos, por ejemplo, no fue convocado por jóvenes en su totalidad. Pero el problema no, mejor dicho, la clave, porque no es ningún problema, es que los jóvenes hayan podido ingresar por primera vez en lo que era la militancia. Muchas personas ingresamos por primera vez incluso en el Ni Una Menos. Pero creo que a todos, a todas y a todos nos tocó en un momento particular de la vida. Ahora, la fuerza y la potencia está en los jóvenes. Y me quedaba pensando con esto de que Ofelia le da mucha importancia al Ni Una Menos, y en realidad en todos los análisis que hacemos se lo damos. Y acá se vuelve a esta forma de organización nueva que tienen los jóvenes, que es que muchos se acercaron, porque vos a las marchas feministas podés ir sola también. Y eso está buenísimo, y es muy difícil a veces ir a otra marcha de cualquier otra cuestión y no meterte en ningún partido político. Queda medio raro, como que tal vez no te sentís tan segura. Y generalmente en las marchas feministas te sentís re segura. Conozco gente que hasta va sola y realmente estamos seguras cuando estamos todas juntas ahí. Y también es parte, para mí, de la militancia joven. Como no te colgás ningún partido, te colgás el pañuelo verde y estás ahí por todas las pibas y no estás ahí por vos sola o por una ideología única. Arrancando la columna cultural de este capítulo número 8 de Femirulas, quiero hacer una aclaración antes de empezar. Quiero decir que este tema me toca profundamente en mi subjetividad por lo siguiente. La escuchaba recién a Ofelia, que decía que ella había arrancado a militar en el 2013, y yo en el 2013 ya era una grandulona, bastante grande, cursando la universidad, laburando, y escuchar que alguien tan joven, en ese momento en el que yo quizás no tenía completa conciencia de las cosas que estaban pasando y de la potencia como juventud que teníamos, lo haya podido evidenciar en ese momento, me da una esperanza terrible, y es me gusta trabajar con adolescentes. Y acá entonces quiero aclarar una cuestión, que es algo que también nosotras en la preproducción del capítulo lo charlamos, que era la diferenciación entre juventud y adolescencia. Y yo le consulté a mi hermana, que es psicóloga, Florencia, que le mando un beso de paso, que sé que está escuchando, de la juventud que circula socialmente, ¿no? El adolescente, como está, sufre, no hace duelos, ¿no? ¿Qué duelos hace? Bueno, uno muchas veces en la adolescencia hace el duelo con ciertos valores y ciertas cuestiones, estrategias, formas de apreciar el mundo y de relacionarnos con la sociedad en la que vivimos, que por ahí vinieron de nuestras casas, y que de golpe cuando empezamos a salir más al mundo y te empezamos a tener libertad de andar por la calle y demás, empezamos a cuestionar, ¿no? Entonces, si bien es una etapa adolescente, uno adolece, también uno puede llenarse de un montón de información re piola y tiene como la potencia para poder llevar a cabo esos cambios, ¿no? Entonces, como primera instancia quería dejar en claro eso. Y bueno, a partir de eso empecé a pensar, bueno, ¿cómo armamos esta columna? ¿Cómo podemos pensar en el adolescente y en la juventud, que son como dos etapas que ahí medio se entremezclan, pero que está bueno pensarlas en conjunto? Entonces, buscando, veo, no hay representación casi del adolescente como sujeto político sin que alguien hable por ellos. ¿Quién está? ¿Es de alguien? Y por lo general es alguna institución o algún adulto que siempre mira al adolescente y a la juventud como una cosa endemoniada, como gente que no sabe lo que hace, ¿no? Que está como medio perdido. Para que digamos en realidad, para que cuestionemos bastante, que son de la década del 50, 1955, 1953, que son Semilla de Maldad, que seguramente no resuena mucho, una sí que va a resonar mucho, que es Rebelde sin causa, y Salvaje. Son tres películas pero representan a la juventud de una forma tan negativa que vos decís tipo, che loco, ¿qué pasaba? ¿Odiaban a los jóvenes? Y prácticamente no podría pensar de estas películas, sí, porque en una es un pibe que supone que se revela y no se sabe por qué. En Semilla de Maldad es un profesor que va a una escuela y los alumnos son completamente desastrosos y él no puede lidiar con ellos. Y Salvaje, que es una peli que interpreta y protagoniza Marlon Brando, que son un grupo de motoqueros que parece que no tienen sentido de la vida. Vos decís, loco, ¿qué pasaba?
No, en realidad lo que estaban mostrando ahí era justamente este duelo que los jóvenes en ese momento estaban haciendo con una sociedad, son 3 películas del modelo de Hollywood, ¿no? Una sociedad que venía con un sueño americano que se estaba viniendo un poco abajo, ¿no? De golpe no era todo tan color de rosas como se quería, digamos, establecer. Entonces, bueno, esta sensación de malestar que los jóvenes empiezan a sentir, bueno, la evidenciaban de esta forma, ¿no? Y me parece que es un poco algo que trae a colación siempre la juventud y la adolescencia, que es, bueno, hay cosas que no están buenas, hay ciertos mandatos que yo ya no quiero seguir, y romper con eso muchas veces cuesta, pero está buenísimo que se haga porque así las sociedades van evolucionando, ¿no? Hay algo que me resuena, que vos decís que no hay muchas producciones culturales que identifiquen a los jóvenes en la escena política. Y se me viene a la cabeza ponerle La Noche de los Lápices, y vos decís, claro, las únicas películas o producciones culturales que muestran a los jóvenes en la escena política son documentales o casos reales, o sea, que vienen a contradecir con ese ideal hollywoodense de que los jóvenes están perdidos en la vida. Y es como, qué terrible, ¿no? Porque por un lado tenés las vivencias reales de personas que estaban recontra metidas en la política, militando una causa, pero justísima y súper valiosa, y por otro lado es como, ay, bueno, pero al final no es tan importante, no saben mucho lo que quiere, y ahí decís, ¿qué onda? ¿Me están cargando? Se me volvió a ocurrir algo que había pensado cuando hablaban también del rol fundamental que tiene Ofelia por ser tan joven, y con esto que está comentando la jefa, cómo también va a ser muy difícil para un joven querer buscar un lugar en la política, sentirse cómodo en un espacio de militancia, cuando no lo ves en ningún lado. Y acá vuelve también a irrumpir la tecnología. Vos ahora podés ver a otros jóvenes, aunque no los conozcas, aunque no salgan en la televisión, los podés ver en esos espacios, los podés ver así de fuertes, los podés ver así de potentes, pero antes no podías. Entonces, ¿cómo te vas a pensar en un lugar así si nunca nadie te lo mostró, si nunca nadie te vendió que eso podía existir? Exactamente, y en ese sentido, justo las dos me dan pie para seguir con lo que había preparado. Quería recomendar una peli que está en Netflix, que se llama En busca de mi destino, Easy Rider, es de 1969 y no es casual este año. Digo, 1969 es Guerra de Vietnam, es Woodstock, es el movimiento hippie en su máximo esplendor. ¿Y qué es el movimiento hippie? Tampoco era un grupo de jóvenes que no sabían qué era lo que querían, sino era los movimientos de jóvenes diciendo, loco, la guerra no va más. Digo, no, pensando qué es lo que estamos viendo, qué mundo es el que queremos construir, qué cosas son las que no van más. Entonces, nada, esa película lo que trae es justamente el sentimiento de libertad, es esta idea de cuestionamiento de lo que se estaba viviendo, es esta cosa, la guerra de Vietnam, que yo de paso también meto otro chivito. Vi hace poco una serie que está en Netflix, serie documental, que se llama La Guerra de Vietnam, que es terrible porque digo, mandar a luchar con esta cosa de Estados Unidos como el país que viene a traer la democracia y arreglar las cosas en los países donde nadie los llamó, es terrible porque mandaron a la guerra chicos como acá pasó en la guerra de Malvinas, chicos que no tenían ni idea porque estaban luchando. Entonces, ¿cómo la juventud de golpe puede tener fuerza política si los matan? Los mandan a las guerras y los matan. Digo, acá vivimos genocidios, así fue la última dictadura militar, ¿no? Donde, bueno, la juventud fue uno de los sectores más golpeados, como vos decías recién, Juli, y que me das pie para seguir estas dos producciones que traigo también, que me parecen copadas, no para criticar, como estas 4 que nombraste recién, sino para repensar qué es como el germen de militancia que está en la juventud y que se acalló durante mucho tiempo y que yo creo que hoy en día volvió a tener la vigencia que tenía en aquel momento. Que son 2 producciones, una es La Noche de los Lápices, película de 1986, recién saliditos de la dictadura militar en plena democracia, película de Héctor Olivera, ¿qué es lo que cuenta? Como vos decís, es una ficción, pero prácticamente documental, o sea, una ficción que se basa en hechos de la realidad, que cuenta justamente esto, como un grupo de chicos en edad escuela secundaria, en edad escolar, luchaban por el famoso boleto estudiantil, ¿no? Que hace un tiempo atrás lo lograron conseguir, y como, bueno, fueron secuestrados en la ciudad de La Plata y desaparecidos. Desaparecidos, y aparte es terrible porque uno de ellos logró sobrevivir. Entonces, bueno, a partir de la mirada de él, cómo se cuenta lo que ellos vivieron, cómo ellos gestaron, cómo estaban preocupados por cuestión social, por la cuestión de que todas accedan a la educación, y de golpe cómo fue vivir todo ese martirio de estar secuestrados clandestinamente, torturados, y bueno, cómo fue quedarse vivo después de eso y cómo seguir el legado de lo que fue la lucha colectiva con sus compañeros, ¿no? La verdad, desgarradora,
es muy fuerte, pero me parece sumamente necesaria, o sea, como dije el otro día, de visionado obligatorio para todos los jóvenes de nuestro país y el mundo. No quiero sonar exagerada, pero realmente me parece súper importante. Y en esa línea también quiero traer a colación, en realidad es una película para televisión del año 2010, dirigida por Luis Ortega, del clan artístico Ortega, que fue un ciclo que se hizo para la Revolución de Mayo, por el Bicentenario, que se llamó Lo que el tiempo nos dejó, que son 6 capítulos y que uno de esos se llama La Ley Primera, y que trata sobre la Noche de los Bastones Largos. ¿Qué fue la Noche de los Bastones Largos? Fue un suceso histórico que pasó 10 años antes de la Noche de los Lápices. La Noche de los Lápices fue en 1976, la Noche de los Bastones Largos fue en 1966. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, había una dictadura, la anterior a la última, la de Onganía, que intervino las universidades públicas. Ustedes saben que la universidad pública en nuestro país tiene autonomía. Bueno, se las intervino en ese momento, un montón de profesores y estudiantes resistieron, tomaron las universidades en signo de protesta y intervinieron las universidades y nada, los llevaron presos a un montón, los torturaron y muchos decidieron o dejar la vida académica o exiliarse del país. Fue la fuga de cerebros más grande que vivió nuestro país. Y lo que hace este capítulo es traer esta historia, cómo resistieron adentro de la universidad de Ciencias Exactas, que en ese momento estaba en el centro porteño, y bueno, a través de la historia de 2 hermanos, uno que estaba dentro de resistiendo y otro que estaba afuera del lado de las fuerzas policiales, se cuenta esta historia, ¿no? Es importante eso, ¿por qué? Porque a partir de esa noche trágica de julio de 1966, la policía tiene prohibida la entrada a las universidades públicas. Eso, si alguien no lo sabe, es importante recalcarlo, porque no pueden entrar. Por eso las universidades por lo general tienen seguridad propia. La policía no puede entrar, están prohibidos. ¿Por qué? Porque fue completamente injusto, fue un acto de completa autoritarismo. Así que, nada, está buenísimo el capítulo, es cortito, dura menos de 1 hora. Ambas producciones, tanto La Noche de los Bastones Largos como este capítulo de Lo que el tiempo nos dejó, se encuentran online, ya sea en YouTube o en Cinear, así que véanlos porque es interesante saber que nuestra juventud siempre estuvo activa y siempre estuvo relacionada con los problemas de la sociedad, y que hoy vuelva a tener esa fuerza que supo tener en aquellos momentos es digno de destacar. Como hablábamos antes en la columna de la jefa, muchas veces la participación política de los jóvenes se la ve a veces como con cierto recelo, con cierta desconfianza, y se los estigmatiza ligándolo a todo lo negativo, ¿no? Como decía ella, las producciones culturales ligadas a la irresponsabilidad, a la rebeldía, a tal vez hasta la ignorancia, cuando en realidad son sujetos políticos muy importantes, pensando recién en todo lo que comentábamos, cómo las dictaduras militares se ocuparon de perseguir a los jóvenes, sobre todo ahí a las jóvenes. Eran uno de sus principales blancos, por el poder que tienen justamente. De hecho, Ofelia, que es nuestra entrevistada del día de hoy, Ofelia Fernández, tiene que luchar muchísimo contra eso, ni hablar, porque todo el tiempo se habla de su juventud, para bien, pero para mal también, y que incluso creo que ella viene a romper mucho con lo que es el estereotipo de una mujer política, porque ella tiene, por ejemplo, en sus redes sociales, súper activas, en las cuales sube muchísimas fotos haciendo política, y también sube muchísimas fotos en su vida personal, que obviamente entendemos que seguramente son premeditadas, tampoco vamos a caer en la ingenuidad total, pero ella decide también publicar una foto con una amiga, decide publicar una foto en una fiesta, y creo que las nuevas generaciones, y ahí sí me parece que nos incluimos nosotras también, entendemos que está bien, entendemos que se puede hacer ambas cosas, y que de hecho el político o la política que viene y te vende a la familia Ingalls y a la castidad y a la cristiandad, ya no nos gusta, no nos lo creemos más. Creo que ella viene a romper también con este estereotipo de los jóvenes que comentábamos antes de las producciones culturales, y viene a hablarnos del rol importante que pueden llegar a tener en los movimientos políticos actuales. Esta fue una de las preguntas que le hicimos: ¿qué rol cree que tienen los jóvenes y las jóvenes en momentos de crisis? Por ejemplo, en lo que fue el macrismo o lo que estamos viviendo en este momento, la emergencia COVID-19. Bueno, ahí es difícil plantearlo desde ese lugar, porque la verdad es que los jóvenes no son nunca una sola respuesta, y yo eso lo digo siempre, pero porque también
sino uno idealiza o infantiliza incluso los procesos, porque en realidad, qué sé yo, justo Macri fue joven alguna vez, ¿no? O como dice Huesito, eso de la juventud es una actitud del alma, ¿no? También se puede no serlo y entender el sentido común y las subjetividades de la cual se plantean las cosas que se plantean, a pesar de no tener esa garantía etaria. Entonces, desde esa distinción son distintos los aportes, son distintas las orientaciones, son altos los niveles de politización en ese sentido y manejan más niveles de complejidad de lo que se imagina desde una perspectiva alejada de los debates de esa juventud. Entonces, una sola respuesta no hay, pero yo, intentando identificar al menos una característica en común, o en lo que yo a veces hablo en nombre de, o viniendo de ese recorrido desde la juventud organizada, ¿no? De la juventud de los centros de estudiantes, de las barriadas, digo, en relación a las reivindicaciones que desarrollan quienes construyen organización popular y lo hacen colectivamente, ¿no? Quienes tienen condensadas esas ideas. Y en eso, bueno, en relación a los tiempos de Macri, creo que fueron muchos los despliegues. Los centros de estudiantes desde lo educativo, las jóvenes feministas desde los encuentros o desde las movilizaciones o desde la campaña por el aborto, la juventud ambiental, corriendo la mirada ONGista y pensando en un ambientalismo popular. Digo, hay muchos focos donde poner la mirada porque hay muchos jóvenes y muchas jóvenes discutiendo la vida que tienen y la que quieren conseguir. Entonces, en definitiva, no habrá una sola respuesta y ahora más que nunca no la hay porque hay una gran incertidumbre, pero creo que será clave que todos este tiempo podamos estar entendiendo nuestra interdependencia, asumiendo un rol solidario, no solo en lo más literal o básico que se viene a la cabeza con la palabra, sino como forma de vida, como forma de pensar el mundo y sobre todo teniendo una hipótesis, empezando a desarrollar hipótesis sobre qué mundo se va a venir o qué mundo vamos a querer que se venga. Me gusta este concepto que plantea Ofelia, que todavía no había salido, de cómo en realidad las juventudes son muchísimas, vos no podés nuclearlas en un mismo grupo, y eso te indica también el poder que empiezan a tener, como hay una juventud organizada para todo lo que es ambientalismo y ambientalismo pensado desde lo colectivo, súper interesante, que no nos podemos meter mucho por una cuestión de tiempo, pero esto de que no quede ligado a una ONG, sino a un ambientalismo sí, colectivo, organizado desde la juventud, y otra juventud organizada para pelear por otra causa que puede ser feminista, otra causa que puede ser de lo que sea. Me parece que ahí va estando el poder de la juventud también, ¿no? No estamos hablando de un grupo de adolescentes que se organiza y se van a poner de acuerdo para hacer algo en particular. Estamos hablando de personas hechas y derechas que pueden militar por causas con la misma potencia y la misma importancia que cualquier otra persona. Y el problema me parece también es ese, cómo hay tantos y tanta voz y tan poco voto, tan poco lugar para los jóvenes en las cuestiones importantes. Hasta ahora el lugar más importante lo tienen en las calles, en la militancia, en las redes sociales, pero falta lo que es el voto, el famoso no tiene voz ni voto. Bueno, creo que tenemos voz hasta ahora, los jóvenes tienen voz, pero les falta el voto. Ahí está la cuestión de qué tanto te juega en contra ser joven a veces y qué tanto no. Esto fue una de las últimas preguntas que le hicimos a Ofelia y nos contestó esto. La verdad, no sabría decir que en qué es positivo y en qué es negativo porque es lo que soy. Entonces tampoco me sirve mucho analizar los riesgos o ventajas porque no tengo mucha alternativa. Creo que los riesgos están a la vista, un nivel de auditoría y temor de parte de una sociedad, de una parte de la sociedad muy anclada en ciertos privilegios que ahora ve como la entrada y la irrupción de una dialéctica y una propuesta y una agenda programática más ultra, de alguna, por definirlo mal y pronto, o más irreverente, termina, generando un nivel de estrés y desesperación que una, tiene que recibir, y es un poco duro y doloroso ver que se escruta de esa manera, que escrutan de una manera mis actos y el de todo el resto parece ser totalmente impune, incluso cuando lo hago desde el lugar más genuino a mi recorrido posible, y estoy muy conforme en ese sentido con lo que desarrollo. Y lo bueno es que creo que nos la bancamos, qué sé yo, o sea, como creo en esa agenda, creo en lo leal y lo limpia de cosas que no sean convicciones que está
de lo que está hecho de esta generación y digo, esta generación de vuelta, aclarando, en mis compañeros y compañeras con los que crecí militando, quienes no conozco pero sé que la bancan y resisten, digo, y eso para mí es re valioso y ser parte de ese proceso y generarle la sensación de representación a otros jóvenes y otras jóvenes me emociona mucho y sobre todo la posibilidad de que también tengan ganas de ocupar esos espacios. Me parece tremendo esto que comenta, porque si me quedo en primer lugar con el aspecto negativo, automáticamente como que me pongo a pensar en toda esa gente enlatada y acartonada. Me encantaría como tenerlos cara a cara para poder preguntarles quién mejor para manejar una agenda joven que una persona joven. Y ni hablar Ofelia Fernández, ¿no? Pero digo, habla después dentro de los aspectos positivos de que no es solo ella, sino un montón de compañeras militantes quienes la tienen que acompañar en todo este proceso, porque lógicamente la lucha que ella viene a dar no es algo que se pueda dar desde un espacio individual, sino que tiene que ser, como decimos muchas veces, una lucha colectiva, y me parece que en este sentido es clave que Ofelia funcione de una forma como ejemplo o como referente para muchos otros jóvenes, para que se sumen a la política, para que se sumen al escenario y que empiecen a meterse dentro como sujetos políticos y entender que su agenda tiene el mismo nivel de importancia que cualquier otra agenda. Si hay algo que podemos identificar entonces claramente es que la política tradicional está vencida, en muchísimos aspectos está vencida. Y como decía antes, hay mucha voz y hay poco voto. Y el lugar que tienen los jóvenes tiene que ser repensado porque la edad no te da ningún tipo de certeza. Lo vimos claramente cuando vemos cualquier debate en el Congreso, cuando vemos a cualquier senador. No te da ningún tipo de certeza. Tampoco estamos diciendo que ser adulto te haga un conservador o una conservadora, para nada. Y recalco que para nada, no es lo que estamos diciendo. Pero sí está muy en claro que los jóvenes no tienen el lugar que tendrían que tener. Y me parece muy interesante darse cuenta que tanto miedo le tienen a la juventud organizada. Último bloque, queridas amigas, llegamos al final del capítulo número 8, Juventudes, con quien tuvimos el placer de compartir con Ofelia Fernández. Y como siempre, vamos a hacer una consigna final para poder cerrar este capítulo, que hoy me olvidé de decirles, está grabado en cuarentena, creo que se lo van a notar, pero siempre lo comentamos para poder pedirles disculpas por las fallas de sonido, si es que hubo. Bueno, les comento, la consigna del día de hoy es, si pudieras volver a la adolescencia, ¿qué harías? Me pareció súper piola esta consigna porque aparte despertó respuestas muy extremas, o sea, desde respuestas más bien serias, solemnes, comprometidas con la realidad social, hasta respuestas de un grado de individualismo que no tienen razón de ser, pero son muy graciosas también. Así que bueno, les leo algunas brevemente para compartirlas con ustedes. Muy interesante y vinculada con la columna de la jefa, nos dicen, sería feliz y libre porque mi adolescencia transcurrió en plena dictadura militar. Así como en el extremo opuesto nos responden, saldría hasta altas horas de la noche y de la madrugada también, pues aguante ser teen, nos dicen. Bueno, no me censuraría a nivel físico ni a nivel sexual, que fue una respuesta como que salió bastante. Después nos dijeron, militaría en un grupo feminista, leería más, que fue otra de las respuestas que compartieron bastante nuestros oyentes. Iría a un club de barrio a hacerme amigues. Esto más que juventud me da como a década de los 60, ¿no? Pero me gustó también. Descansaría más, importante. Me informaría sobre sexualidad. Acá una que me encantó, que es dármela en la pera y chaparme a todes. Perfecto, más que permitido. Aprender a tocar un instrumento. Me estoy dando el gusto de leer así como varias de las respuestas porque me parecieron como tan en extremos opuestos que quería compartir como la mayoría. Dejaría de juntarme con gente tóxica. Después recibimos mucho sobre ir a terapia, o sea, prestarle más atención a todo lo que es la salud mental
mental y la salud sexual y reproductiva. Acá nos dicen ir a una escuela pública, que me parece también súper interesante, aprender ESI para repensar vínculos. Como ven, las respuestas son extremas. Aceptar mi homosexualidad, ejercerla y disfrutarla, me encantó. Y como siempre, me gusta dejar una perlita para el final, y en esta ocasión tenemos fumaría menos faso y vería gasoleros. Me encantó esa, me pareció como hermosa, representativa, bien individualista, me encanta. En mi caso particular me presento, soy Lairo, me encuentran en Instagram como @soylairo. Yo tendí al equipo de individualistas, así que cuando leí la consigna lo primero que me vino a la mente fue que cuando se me dio la oportunidad en mi casa de dar el ingreso al Nacional Buenos Aires en su momento, cagada en las patas y como una adolescente mierda que era, dije que no y seguí en mi escuela privada del mal y me arrepiento abismal. Por supuesto que hubiera sido él y me hubiera pegado en el palo, pero la verdad que haber tenido la posibilidad de ingresar al Buenos Aires creo que hubiera cambiado mi futuro, mi historia, posiblemente mi profesión, etc. Así que bueno, esa es la mía. Bueno, en mi caso me presento, soy Rocío Rivera, me encuentran en Instagram como @Rocío Rivera escribe. Y qué agregar, o sea, la verdad me siento identificada con absolutamente todos los extremos que dijeron nuestros oyentes, pero creo que si lo llevaría a mi caso, yo desde muy chica milité la alfabetización y la educación como una herramienta de transformación social. La hubiese combinado antes con el feminismo, que me llegó un poco más tarde. Creo que hubiese dado ese salto mucho antes de lo que lo hice. Olitas, aquí locutorta. Yo tengo dos para decir, si me permiten. Las dos son bastante individualistas. La primera es que también como una maldita adolescente caprichosa en ese sentido, no rendí el first. O sea, mi mamá me dijo, Julieta, hacelo ahora porque después te vas a arrepentir. Y yo, ay no, lo voy a dar más grande. Bueno, más grande hay que pagar el curso, hay que pagar el examen. Yo iba a un colegio público, entonces tenía la posibilidad de hacer todo el año en preparación gratis. Desaproveché tantas cosas. Este año quise probar hacer un curso para rendirlo. No, me fue horrible. O sea, es muy difícil estudiar idiomas de grandes, así que todos los oyentes, adolescentes que están en el colegio, háganlo ahora porque después les va a resultar imposible. Y mi otra cosa, la segunda cosa que me hubiera gustado hacer más cuando era más joven y más pequeña, es leer más teoría feminista. O sea, es algo que ahora me gustaría hacer, pero no tengo el tiempo, y ahí tenía mucho más tiempo libre que el que tengo ahora, porque estudiás o trabajás o lo que sea, y el único momento que tenés para descansar lo usás para, no sé, irte a tomar una birra y no para andar leyendo teoría feminista, así que me hubiera gustado muchísimo poder hacer eso de joven. Bueno, cierro la ronda, @stanchinati en Instagram. Súper coincido con todo lo que acaba de suceder, sobre todo con lo de darle bola a tu salud mental, con lo de estudiar idiomas o leer teorías feministas, ¿verdad? Darle más bola a muchas causas que hoy sí siento que tal vez milito un poco más y en ese momento no les daba pelota, y es verdad que uno tiene más tiempo. Pero bueno, también pienso esto que dije hace un rato, de que esta revolución le llega a cada persona en un momento diferente, y que era muy utópico pensar que se podía tener cierto estilo de militancia o cierta importancia a algunas cosas en la realidad que vivíamos antes. Me parece que no hay que martirizarse tanto, sino amigarse un poquito con que la revolución llegó en el momento que llegó, ¿no? Tal vez me lo estoy diciendo a mí misma, esto no sé. Bueno, la consigna me voy a ir para el lado de la joda, ya que hubo tanta seriedad en un montón de respuestas. Y a mí me gustaría muchísimo poder tener ese superpoder que siento que tenía, de poder salir muchos días seguidos y que nada importe, viernes, sábado, domingo, si había feriado, de poder ir de gira al colegio. Por Dios, me había olvidado eso, Yo tengo que hacer gira en un momento de mi vida como hoy, pero no existe. O sea, hace falta lo que haya que faltar, no existe certificado médico, lo que sea, pero no puede existir. Extraño mucho ese superpoder, creo que voy a intentar recuperarlo un poquito seguramente cuando venga la cuarentena, para ver si lo tengo en algún ámbito del cuerpo. Lo dudo mucho, no prometo nada. Bueno, queridos amigues, gracias por habernos acompañado, esperamos que lo hayan disfrutado, esperamos que se hayan deconstruido un poquitito más después de este programa, al igual que lo hacemos nosotras en cada capítulo. Nos volvemos a encontrar la próxima. Chau, chau.
Femirulas, el aire que te hace falta. Seguinos en Twitter, Instagram y Facebook como @elbaído. Seguinos en Twitter, Instagram, Facebook como El Baído. @elbaído. Hacen la artística. Dale, seguinos.